Esperemos a ver si alguien más se sigue uniendo. Sí, gracias. Bien, chicas, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Espero no tener inconvenientes con la parte de internet. No me he estado fallando en estos días. La semana anterior sí fue un caos. Sí, esperemos que hoy no se vuelva a repetir. Eh, Bien, hoy vamos a cambiar un poco la dinámica de las cosas que hemos estado viendo, que hemos estado eh, analizando, en algunos casos revisando. Sí, porque se va necesitando o se necesita algunas cosas adicionales dentro de lo que estamos revisando, dentro de lo que estamos realizando. Y les quiero averiguar acerca del proyecto del plan de clase, plan de aula, proyecto de aula. ¿Qué me pueden contar acerca del mismo? Chicas, ¿me escuchan? Sí, Licen, sí se la escucha. Ya. Hice una pregunta, ¿qué pasó? Sí, Licen, ¿puede repetir la pregunta? Mil disculpas. ya. Va Sí, enfocado al por favor. proyecto de aula. ¿Se recuerdan que estábamos haciendo un proyecto de aula? Sí, Licen. Ya. ¿Cómo va ese proyecto? Licen, por mi parte, nuestro grupo ya, o sea, ya finalizamos todas las partes del proyecto. Solo necesitábamos que usted nos esté revisando y verifique qué nos falta, si está bien o no el tema. Ya. Bueno, justamente vamos a hablar de eso la jornada de hoy, porque necesitamos ir determinando algunas cosas. Voy a ir desarrollando algunas preguntas. Si es que tienen algún tipo de inconveniente, bueno, ya luego les subo esta presentación que está más que todo en el sentido de que ustedes mismos se vayan respondiendo algunas inquietudes, algunas preguntas que van surgiendo. Sí, recordemos que esta parte de acá es un proceso institucional y va a tener cierto tipo de características que, que obligatoriamente se deben cumplir. Así que, por favor, lo que se vaya hablando y que tengan por ahí algún tipo de inquietud, recuerden, me lo van diciendo, pero al momento sería mucho más práctico tratar de ir solventando inquietudes en el momento que se van dando las mismas. ¿Sí? Porque si no, después nos complicamos un poco en el sentido de que se puede ir perdiendo el hilo en relación a lo que se quiere averiguar o a lo que se quiere preguntar. ¿Sí? También, por favor, recordemos algo importante. No estamos aquí para señalar. Lo que sí estamos es para corregir. En caso de que falte algo, necesitamos corregirlo porque no nos va a servir de nada el que digamos chúticas ya no tengo, ya no hice.
Al final esto también corresponde a cierto tipo de calificación. ¿Sí? Así que vamos a arrancar en estos momentos. Perdón. Listo, me avisan si se está observando la pantalla. ¿Sí? Sí se observa. Bien. Vamos a hablar específicamente del proyecto de aula y se va a hablar básicamente en tres espacios. ¿Sí? A ver, me permiten. El primero, en relación al diagnóstico, y no que es un diagnóstico, sino que es lo que ustedes deben tener dentro del diagnóstico. En relación al avance, ir analizando qué es lo que tenemos, qué es lo que no, y en la parte de finalización. Así que esta semana nos vamos a dedicar específicamente a esta parte de los proyectos de aula. Sí, nos vamos a estar enfocando en el desarrollo de este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, en la fase de diagnóstico, ¿qué es lo que necesitamos considerar? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos averiguar o investigar? ¿Sí? Lo primero, la introducción que ustedes tienen, se contempla la parte estadística, es decir, hay valores, hay porcentajes, hay relación de ese tipo de información. ¿Qué me pueden responder sin decirles me presentan, sino diciéndoles tienen o no? ¿Hay que ir mejorando esto o no? ¿Qué me pueden responder? Chicas, Deberíamos ir mejorando. a ver, no tenemos la parte de estadística o sí la tenemos, pero toca revisar. Me parece que no. Ya. Listo, como les digo, estamos a tiempo de ir corrigiendo algunas cosas, así que no nos sintamos ni preocupados porque ya no tenemos, pero tampoco nos vamos a sentir relajados porque, ¿cómo se llama? Ya y el profe dijo que no pasa nada, no va por ahí. ¿Sí? Les tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, en esta parte que dice de estadística, tiene estadística en la introducción, dice. Habla de la estadística que es de los, ¿cómo se llama? Esto de barras. No solamente eso, sino también con la parte de estudios. A ver, en algún momento cuando estábamos revisando la parte de, ¿cómo se llama? De buscadores científicos, se hablaba del aspecto estadístico, se hablaba del hecho de los documentos que nosotros consideramos para el desarrollo y preguntábamos o vamos viendo, vamos revisando. Por poner un ejemplo, en el MIES, ¿cuántos centros de desarrollo infantil se encuentran registrados? Sí. ¿Cuántos procesos de CNH se encuentran en la actualidad? ¿Y por qué ir preguntando eso? Porque justamente eso es lo que puede dar validez a lo que estamos desarrollando o no. Así de sencillo. Sí, entonces va por esos lados. ¿Ya? Así que nuevamente la pregunta. Estamos con esta parte, nos hace falta mejorar, por ahí lo consideramos y de pronto se nos olvidó, no lo consideramos. Sí,
¿Qué es lo que tienen que decirme? Nos falta. ¿Falta? Ya. Recuerden, a ver, nuevamente, recordemos lo que les digo en estos momentos, ¿sí? Vamos a tener que ir desarrollando cierto tipo de procesos, posiblemente para ir subsanando este tipo de situaciones. Pero eso no significa que lo que se haya hecho hasta el momento está mal. Tal vez en algunos casos nos tocará ir corrigiendo algo, tal vez en otros casos nos tocará ir incrementando algo, pero simple, vamos a seguir trabajando en esto, ¿sí? También considerar que sí, en parte, en medida, creo que me despreocupé de esta parte y les dejé que avancen solos. Entonces acá también hay que ir retomando, no tenemos por otro lado más. ¿Sí? Bien, primera pregunta. Segunda, ¿cuál es la base bibliográfica utilizada? ¿Quién me puede responder acerca de esto? La base bibliográfica que, por ejemplo, mi grupo utilizó fue mediante una investigación que hicimos en libros también. Entonces, como usted nos pedía que no sea solo de Google y nada más, sino buscamos en libros y esa fue una parte bibliográfica buscada. Ya, pero consideremos algo, en el Google comercial, porque de ahí el Google académico ese sí, ¿no? Claro, dicen, así como Ya. usted nos dijo que Ahora, tener una reseña, o eh, sea, una investigación. ajá. Ahora yo les pregunto, de igual manera, ¿cuántos, ¿cuántos documentos le tienen como base bibliográfica? Tal vez tienen ese dato. De mi grupo, dos. ¿Dos documentos? Sí, dos documentos. Ya, ¿qué me dice el resto? Chicas. De parte del grupo que yo soy conformada, dicen casi la mayoría hemos hecho de la búsqueda científica. Ya, ¿y cuántos documentos tenemos? Siquiera no sé eso. Ya vamos subiendo en cantidad. ¿Qué me dice el resto? ¿Cuántos? Dos. Dos. Y nadie más, solo tres grupos tenemos. Chicas, a ver, ¿quién está bailando? Chicas, no hay nadie más dentro de los equipos. Sí, Lisa, mi grupo tiene cuatro. Cuatro fuentes bibliográficas. Sí, Lisa. Ya. Bien. A ver, dentro de lo que nosotros tenemos que hacer en toda la fase de introducción, en la parte de marco teórico, en la parte de estado del arte, si se recuerdan del documento que hay que ir llenándole, ¿cierto? Deberíamos tratar de completar un poco más, sí. La idea hubiera sido bien unas 10 fuentes bibliográficas,
pero veo que va a estar medio difícil, medio complejo desarrollarlo, ¿sí? Pero vamos a tener que revisar cómo estamos y de acuerdo a eso vamos a ir enfocando algo más. Sí, tratar de completar unas 8, unas 7 como mínimo, porque es importante que tenga un buen sustento bibliográfico lo que vamos desarrollando. Si nosotros no desarrollamos eso, nuestra investigación va a estar un poco huérfana, si cabe el término, en relación a las cosas que vamos desarrollando, que se van realizando. Así que siempre va a ser bueno ir considerando esto y vamos a tener tiempo hoy también para empezar a trabajar en eso. Sí, como les digo, esta semana vamos a trabajar en esta parte de acá. Así que les pido de favor que vayamos revisando este tipo de cosas. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el avance en la utilización de la herramienta digital? Por si acaso, nuevamente, el diagnóstico que estamos haciendo en estos momentos es el diagnóstico de nuestro proyecto, no es una fase de diagnóstico en el proyecto, sino el diagnóstico de lo que nosotros hemos hecho. ¿Sí? ¿Cuál es el avance en la utilización de la herramienta digital? ¿Qué me dicen? Por ahí ya hubo un grupo que me dijo que ya cerraron. ¿Y el resto? ¿Cómo está? Dicen del grupo, o sea, nos falta poner en práctica ya con el niño la herramienta. ¿Te falta qué? Poner en práctica con los niños a ver cómo utilizan la herramienta. Pero recuerden que eso de ahí debíamos hacerlo por lo menos unas 4 semanas seguidas. Ahí estamos un poquito complicados. Pero bueno, ya vamos a buscar la mejor forma como para ir determinando cierto tipo de fases y todo lo demás. ¿Qué me dicen el resto? En nuestro grupo Licen también ya le pusimos en práctica y sí, es bueno, es didáctica esa aplicación. Y ya aún y es donde hay videos, donde videos de cuentan historias, también puede dibujar, puede presentar de qué sonido y así. Ya. Pero bueno, por ahí hay que ir viendo cómo va en su parte metodológica, que es una de las cosas que se había dicho en relación a la parte de uso. Y eso también vamos a entrar en una evaluación porque necesitamos ir identificando de la mejor manera posible el que la herramienta cumpla cierto tipo de criterios. Sí, yo no digo que sirva o no sirva, yo lo que estoy enfocándome acá es netamente en que tenga un rigor científico como para decir, a ver, así se lo debe utilizar y así se lo utilizó en este lado de acá. ¿Sí? Va por esos lados. ¿Algún otro grupo? Igual en el grupo igual ya pusimos en práctica porque nosotros estamos diciendo sobre los puntos digitales, igual ya pusimos en práctica el niño de 4 años y eso. Ya. Bueno. Esa parte ya más a detalle, tal vez el día de mañana lo vamos a ver. Pero por favor, recuerden todo este tipo de cosas que estamos hablando hoy. El día de mañana se hace una supervisión. Perdón, el día miércoles. Así que vamos a ir trabajando en eso. ¿Sí? Bien. Y viene una pregunta adicional que es fundamental. ¿Cuánto han debatido en relación al tema? Chicas.
Ya, pero a ver, nuevamente la pregunta es ¿cuánto han debatido en torno al tema? No les hice la pregunta en relación a si es que, ¿cómo se llama? Se merecía o no se merecía debatir. Es decir, esto de acá, en caso de que no se lo haya hecho, sí hay formas de nuevamente retomar este tipo de cosas. Sí, ¿por qué? Porque necesitamos empezar a preguntarnos a nosotros mismos, a la gente que está desarrollando esta fase de proyecto, preguntarnos, ¿es útil? ¿No es útil? ¿Por qué sí es útil? ¿Por qué consideramos que sí es útil? ¿Por qué de pronto consideramos que no es útil? Sí, preguntarnos, ¿habrá posibilidad de manejo de este tipo de cosas en las instituciones? ¿No habrá el manejo respectivo? Bueno, son diferentes cosas que realmente deberíamos nosotros empezar a preguntarnos, ¿sí? Porque en base a eso también también se va generando y se va logrando que existan diferentes, ¿cómo sería? Diferentes formas de ir viendo cierto tipo de trabajos que se pueden ir complementando, se pueden ir completando, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas siempre es bueno que los vayamos haciendo. Si no lo hemos hecho, esto de acá es lo menos complicado del mundo en solventarlo. Y lo vamos a solventar, entonces no va a haber mayor tipo de inconveniente. eh, no debe haber ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Una consulta, ¿alguien de ustedes le conoce a una estudiante Marina Madeline Ortega Solórzano? No, Lice. ¿No? Listo, gracias, no es problema. Bien, entonces, recuerden, lo que sí tenemos que estar claros es todo lo que tenemos que ir respondiéndonos a lo largo de la jornada. ¿Sí? Bien. Esto que se está enfocando acá, se está enfocando en relación a un diagnóstico en torno a lo que hemos avanzado. Si nos hace falta 4 de 4 preguntas, bueno, lo vamos a ir solucionando. Si nos hace falta, perdón, si nos hace falta menos de 4, mejor todavía. Va a ser menos tiempo para la parte de solución. Sí. Así que no quiero tampoco que se me estresen, pero sí necesito obligatoriamente la colaboración de todas ustedes para salir con esta parte de acá. Bien, ahora vamos a hablar acerca del avance. Y nosotros para el avance debemos ir identificando algunas cosas. Lo primero es el estudio bibliográfico, que vemos que nos ha hecho falta o que nos está haciendo falta, porque al no tener una gran base de bibliografía, es porque por ahí todavía nos hizo falta buscar algo más, o si nos estamos basando en un solo documento, posiblemente no estamos observando o no nos vamos a hacer observar en otro tipo de, de aspectos, de gente que haya encontrado que funciona, de gente que posiblemente haya encontrado que no funciona, de gente que considere que este tipo de estudios no es positivo, de gente que considere que este tipo de estudios es positivo. Entonces nos hace falta también dialogar en torno a eso. Sí, lo otro, la utilización de la aplicación. La mayor parte de ustedes o de grupos que hablaron, que creo que fueron 4 en total, hablaron de que ya están utilizando la aplicación. Sí. Entonces en esa parte no creo que tengamos mayor inconveniente, pero siempre es bueno recordar, siempre es bueno decirles que esta parte de acá nosotros tenemos
que tratar de hacerla. En caso de que no podamos por ahí hacerla, bueno, ya vamos a buscar las formas cómo solucionar, pero bajo ningún aspecto deberíamos ni alterar ni inventarnos cierto tipo de datos o cierto tipo de información. ¿Sí? Lo que necesitamos es que siempre sea situación fiable bajo todos los aspectos dados. ¿Sí? Y luego de eso, una vez utilizada la aplicación, debemos establecer resultados. Si no establecemos resultados, hagan cuenta que no hemos desarrollado casi nada. Sí, necesitamos obligatoriamente establecer resultados. Y cuando nosotros establecemos resultados, llegamos a algo importante dentro de todo documento. Porque el establecer resultados, o luego de los resultados, lo que nos lleva a nosotros es hablar siempre de conclusiones y recomendaciones. Entonces, de ese tipo de cosas son las que necesitamos ir identificando, necesitamos ir desarrollando como tal. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que les decía, si no tenemos esto, no llegamos a una conclusión o a conclusiones como tal. Y si no llegamos a conclusiones es porque simplemente algo falta. ¿Sí? Algo faltó. ¿Ya? No sé si haya de aquí algún tipo de inquietud. No, Lisette. ¿Sí está claro para todos? Bueno, entonces me dicen que está claro, no voy a tener mayor inconveniente. Sí. Y vamos a culminar con la parte de finalización. Para la finalización de todo esto, ¿qué vamos a necesitar? El documento. ¿Sí? Cuando hablamos del documento, se habla del formato que se les entregó. Ese formato debe estar lleno. Ese formato luego tengo que compilarlo y ese formato luego va a reposar dentro de las instalaciones del instituto. Sí, en un momento o en un aspecto desde la parte digital, y luego de eso deberíamos ir viendo si es que va a ser con parte física. Hay que estar pendientes porque esto siempre vamos a trabajar de acuerdo a directriz que nos entreguen. ¿Ya? Luego de eso se va a desarrollar una presentación. ¿Qué es esto de la presentación? Es desarrollarlo en un formato de PowerPoint. Sí, o por lo general se utiliza en la parte de PowerPoint. Cuando nosotros hablamos de desarrollar una presentación, hay que ir tomando las mejores características de nuestro documento, es decir, estos dos se enlazan y se enlazan mucho. Sí, ¿qué es lo que comúnmente nosotros vamos a hacer en este tipo de presentaciones o en este otro tipo de documentos? Por lo general va a ir el tema, vamos a tener los objetivos, vamos a tener la parte de contextualización, vamos a tener la parte diagnóstica de lo que se ha encontrado, y por eso las preguntas iniciales que les hacía es: ¿tienen estadística? Si no tenemos estadística, hay que empezar a considerarla, hay que empezar a trabajarla, hay que empezar a desarrollarla, ¿sí? Entonces ese viene a ser uno de los aspectos importantes que deberíamos nosotros identificar. Luego de esa parte necesitamos hablar de todo un marco teórico amplio. Esto significa el estado del arte, la parte conceptual que debería ir dentro de esta presentación.
para luego de eso dirigirnos hacia la fase de resultados y de los resultados llegar a conclusiones y recomendaciones. Entonces en esa parte es lo que tenemos que trabajar. Todo va a depender de acuerdo a las directrices que nos vayan entregando, porque nos van a decir, a ver, van a tener tal cantidad de tiempo en minutos por grupo para que desarrollen la presentación, porque de la presentación viene una defensa del proyecto. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, cuando nosotros enfocamos este tipo de situaciones, vamos siempre a establecer, o se va siempre a establecer que culminamos con esto, con una defensa del proyecto. Por eso es importante que dentro de toda la búsqueda que se vaya realizando se vaya considerando el aprendizaje, no solamente el hecho de ir insertando información, sino un aprendizaje propio que nosotros vamos a ir desarrollando y vamos a ir realizando dentro de todo esta parte final. ¿Cuándo va a ser esta parte? Me imagino que será aproximadamente para mediados de octubre, no nos han dicho todavía nada, pero hay que irnos ya preparando también para esta parte. Entonces, bajo esa característica debemos ir desarrollando este tipo de trabajo. No sé si hay alguna inquietud por acá. Chicas. Elise, en la presentación que usted nos dice, va a ser asimismo mediante así como estamos haciendo ahorita. Sí. Mediante Videoconferencia. eso, mediante videoconferencia. A ver, yo al referirme a presentación en sí, lo que hago referencia es al documento que desarrollamos comúnmente en PowerPoint. Sí, y la defensa es la que viene en videoconferencia. Ahora, en algunos casos estilan que la defensa no sea solamente hacia el docente, es decir, hacia mí, sino van generando cierto tipo de docentes acompañantes o tribunal, como comúnmente le conocemos. ¿Sí? Por eso hay que estar muy bien preparados para estas cosas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Chicas. ¿Me escuchan? Ah, no hay preguntas. Listo. Saben los datos. Es lo que tenemos. Y es lo que les iba a explicar hoy en primera instancia. Entonces, de todas estas cuestiones, ¿qué creen ustedes que en estos momentos podemos ir rescatando, que podemos ir salvando dentro del proceso como tal? Bueno, hoy ya les veo, ya voy a ir hablando con ustedes ya de forma más directa. Abigail. A ver, Abigail, cuéntame, ¿cómo estás en relación a esta parte que revisamos hoy? ¿Cómo está el proyecto de tu grupo? El proyecto de nuestro
Ya, una consulta. ¿Están grabándose ustedes las reuniones que están teniendo? No, ni solo tomamos captura. Ah, toman captura, bueno. Ya es un avance. Pero, a ver, esto de acá, para otro tipo de proyectos, ya no le consideren este de aquí. Siempre es bueno que vayan guardando como evidencia todo. Mientras más evidencia se pueda generar, mucho mejor. Sí. Eh, a ver, Abigail, ¿no? Otra consulta. Ya me explicas cómo están funcionando. ¿Cómo qué tipo de pregunta de las que se les hizo en la fase de diagnóstico consideras que es lo menos complicado desarrollar? Creo que eso de las bibliografías. La bibliografía. Ya. Listo, Abigail. Gracias. Por si acaso, ya mismo arrancamos con otra fase de... Yadira. Yadira Tello. Sí, lista. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo va tu grupo? Yo estoy con Abigail. Ah, estás con Abigail, entonces no vale que te pregunte dos veces. Listo. Gracias, Wendy. Nuestro proyecto igual está todavía por concluir, todavía estamos trabajando en eso igual. Trabajamos, por ejemplo, si es que ya nos falta algo, pues hacemos las videollamadas por ese mismo Meet y así estamos buscando información, pero hasta el momento todo está bien. Ya, listo. Wendy, cuéntame, ¿qué de las preguntas que se les hizo en la fase de diagnóstico, como qué crees que es lo menos complicado que se pueda cumplir? Yo creo que sí sacar todas las fuentes de donde estamos averiguando lo que es básicamente lo científico. Ya, listo. Cassandra Guerrero. Cassandra. Presente, Licey. ¿Qué tal, Cassandra? ¿Cómo va tu grupo? Cuéntame. Muy bien, Licey. Eso le estaba comentando que ya finalizamos el proyecto, hicimos consultas, nos reunimos, grabamos igual evidencia y sí hubo comprensión al momento de investigar, todas las compañeras nos apoyamos. Listo. ¿Cuántas fuentes bibliográficas tienen ustedes? Perdón, Licey, no la escuché. ¿Cuántas fuentes bibliográficas tienen ustedes? La verdad que me parece que son casi 10, creo. Ah, ya. Ajá. Es decir, del grupo de ustedes Cada posiblemente... compañera se dividió para que busquen su propia investigación y de ahí todo el razonar de cada una o sea, de todos juntando la información. Ya. Cassandra, ¿con quién nomás trabajaste tú? Yo trabajé con Nicole Castillo, también trabajé con, perdón, Lizzy, no me sé todos los nombres, yo libero. No me digas eso. Es que sí, Lizzy, es que me confundo, son muchos grupos y me confundo entre todas las compañeras, Lizzy. Ya. Ajá, perdón. Mira, nosotros tenemos el grupo con la compañera Nicole Castillo, con Wendy Morales, con Anita y mi persona. Ya. ¿Qué considerarías que toca hacer con el proyecto de ustedes? Yo creo que, o sea, un poco más de visualizarlo al más largo, o sea, más grande. Tenemos que compartir con otras personas ya expertas y también consultarlo con una persona
que ya esté, o sea, esté profesionalizada en este tema que es la visión. Ya. A ver, pero no, yo me referí específicamente al trabajo que ustedes están desarrollando. No vayamos al siguiente paso que nos tocaría en el proyecto, porque nosotros estamos haciendo una especie de pilotaje. Luego de eso ya nos tocaría, si cabe el término, hacerle un pilotaje un poco más grande, más extenso, pero no deberíamos irnos hacia allá. Lo que deberíamos hacer es el trabajar dentro de este tipo de procesos, pero ya considerando algunas cosas más. Pero si te hablo del proyecto, de lo que está planteado, ¿qué más crees tú que les puede hacer falta ya para una presentación final? Tal vez los materiales ya todo preparado, porque verá, como nuestro proyecto se trata sobre la visualización que se desarrolla mediante los programas electrónicos, o sea, los programas de aprendizaje como son EducaPlay, las páginas virtuales, pero para desarrollar la visión y la creatividad. Entonces, yo creo que sería ya interactuar con más niños, porque hasta el momento lo he hecho con mi hija y, o sea, hay muchos beneficios y hay resultados, ya que mi nena se ha vuelto muy captadora, sabe distinguir las cosas así, por más pequeñas que sean. ¿En qué edad Ella, está tu hija? mi niña tiene 3 años. Ya. Ajá, entonces ella ya las distingue si es, digamos, si la aplicación interviene con música, también es captada por ella, porque mediante muchos juegos que hemos hecho en las plataformas virtuales, así sean pequeños, pero razonables para ella. Por ejemplo, el de los animales, para que los reconozca, cómo hacen, cómo son. Entonces, ella también ha distinguido igual con el sonido, los sonidos que hacen y le ayuda a desarrollar también la audición. Ya. También memoria, porque se ha grabado muchas de las cancioncitas que escucha, ya se las ha grabado y sabe. También ha tomado conciencia de unas que otras cosas. ¿Cuánto tiempo le ponías a tu hija este tipo de recursos? Prácticamente lo he hecho con ella unas 2 horitas para que no se estrese y no se canse. ¿2 horas en todo el proceso o 2 horas a la semana, 2 horas por día? No, 2 horas al día sería Milicia, porque, o sea, o sea, en la tarde cuando estamos desocupadas entre las dos, nos ponemos a jugar. Le gustan mucho los juegos de rompecabezas. Ya. Entonces, para no cansar mucho la visión y ella se siente tranquila y pueda captar lo que está haciendo, lo hemos hecho en ese tiempo. ¿No te Pero, o parece sea, mucho siempre 2 horas? cuando ella quiere, porque hay otros días que ella está interesada en otros tipos de juego, entonces no los hace. Ya. ¿Y no te parecía mucho 2 horas al día? La verdad no, porque ella buscaba el juego, ella mismo pedía jugar. Ya, mira, en esta parte sí nos tocaría hacer una evaluación en relación a tiempos y todo lo demás. Sí, pero bueno, ya por ahí ya se generó cierto tipo de experiencia. ¿Ya? Ujú. Bueno, listo. Gracias, Cassandra. Ya me dicen, una pregunta. Dime. ¿Usted cuánto tiempo consideraría que está bien estar con la niña frente al teléfono? A ver, Me dice que 2 horas está mucho sí. tiempo para él. A ver, más allá de lo que yo considere o deje de considerar, hay algunos temas establecidos en relación a, a estudios como tal. Y nos hablan de que una persona en general necesita un tiempo de concentración que no sea muy amplio. Sí,
porque luego se pierde esa capacidad y posiblemente se va generando cosas mecánicas. ¿Ya? De los niños como tal, nos hablan de que deberían estar en una misma actividad entre 10 a 15 minutos. En el mejor de los casos 20. En el mejor, pero hablando en un sentido de tiempos que se deban cumplir. Por eso, cuando vamos hacia la parte de escolaridad, y es un tema de debate muy fuerte que se tiene en la actualidad, sí, es el hecho de que la parte de inicial 1, inicial 2 no debería ser una escolarización como tal. Es decir, que no cumpla con cierto tipo de horarios, que sea un poco más de libertad dentro de la fase de aprendizaje y cosas así. Hay muchas personas y muchos educadores que van en torno a eso. Posiblemente hay otros que van con la línea que se encuentra actualmente. Y por eso digo, es tema de mucho debate en primera instancia esto. Ahora, lo que todos coinciden es que a un niño no se le puede mantener en un mismo tipo de operación más allá de unos 20 minutos, que hay que sacarles de ese ambiente y meterles en otro. ¿Por qué? Porque eso va generando mejor aprendizaje significativo y no un aprendizaje mecánico que con el tiempo se puede ir olvidando. Entonces básicamente hacia allá va también esta parte que les decía de la lectura, de las fuentes bibliográficas, del cómo nosotros estamos desarrollando una cosa y otra. Sí, porque todo este tipo de criterios hay que irlos tomando en cuenta. Sí, todos estos tipos de criterios nosotros deberíamos irlos considerando dentro de todas las fases. Ahora, yo no digo que lo que has hecho está mal, por si acaso. Yo a lo que voy es a que qué pasaría si no le tenía durante tantos tiempos prolongados, porque va a ser muy difícil que tengamos tiempos tan prolongados dentro de un centro de desarrollo. Sí, en el centro de desarrollo va a ir trabajando algunas otras cosas adicionales. Es más, dentro de un aspecto de salud, no de un aspecto educativo. Cuando se habla de desarrollo infantil como un aspecto preventivo, por lo general a los niños les hacen sesiones de unos 45 minutos, pero en esos 45 minutos van viendo diferentes tipos de actividades. No sé si hayan revisado esa parte. Si de pronto en el instituto ya se cuenta con un centro de atención infantil, el ir viendo cómo va movilizándose la parte de niños en todos los tiempos que están. Entonces es interesante hablar todo esto desde un aspecto experimental, vivencial, como tú lo has hecho. Es importante ir determinando tiempos en relación a documentos que se encuentran establecidos y va a ser importante también verle desde un punto de vista de mercado, es decir, de la forma como los niños y como los padres utilizan centros de atención infantil, centros de desarrollo infantil que vayan enfocados de este lapso. Entonces, más o menos iría por esos lados, Cassandra, todo lo que deberíamos nosotros ir comprendiendo e ir desarrollando el conocimiento en relación a esto. Ya, me dicen muchas gracias. Listo, Cassandra. Bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? ¿Sí? Para todos los casos, deberíamos empezar a buscar algo de bibliografía en relación a lo que nosotros estamos desarrollando. ¿Sí? No sé quién está en estos momentos con computadora. Chicas, nadie con computador. Sí, Alejandra, dime. Sí, Lisa, verá, voy a prender mi cámara para que más o menos vea, porque nuestro
proyecto es más o menos de pintura. Entonces, por ejemplo, la actividad que ahorita está realizando mi hija en pintura, o sea, le ayuda a primero colocar, por ejemplo, el color amarillo, encima el color rojo, el color azul. Entonces ella va razonando el patrón que le toca al siguiente. Entonces, como nuestro proyecto está especializado en pintura, yo estoy haciéndole que mi hija haga un ejercicio. ¿Qué edad tiene tu nena? Tiene 5 años. Ya. 6 años, pues. Ajá, para que más o menos le visualice, Lice. A ver, hagámosle. No sé si ahí le vea, Lice. Sí, se le está viendo. Ya, por ejemplo, ella razona qué patrón es el siguiente. Ya. Porque está un patrón de color amarillo, amarillo debajo, o como le indico, de forma horizontal, de forma vertical, y ella mezcla los colores y empieza un color diferente. Entonces, por ejemplo, ahorita está con el patrón rojo. Y de ahí, o sea, ya acabó el patrón azul. O sea, iba mezclando solo con los 3 colores primarios, amarillo, azul y rojo. Ya. Ahora, la parte digital es lo que me preocuparía ahí. Ya, eso le hice. Una pregunta, por ejemplo, ahí esta actividad de la nena, yo le hago más o menos en esta actividad se va a demorar unos 20 minutos. Ya. Mucho. Y podríamos hacer también de forma, como lo estoy haciendo ahorita, con papel, y también la actividad que tenemos en el computador, la que encontramos en la investigación. Ya, mira, no sé si se recuerdan de la ficha que les compartí. Y ahí también decía la parte de actividad, si se lo hizo digital, si se lo hizo de forma física o ambas. Entonces esa ficha ayudaría muchísimo y espero que la hayan ido considerando. Y si no lo han considerado, deberían haber considerado algún otro tipo de bitácora que les ayude a desarrollar justamente este tipo de cosas para luego el análisis correspondiente. Sí, Lice, por ejemplo, o sea, a eso le pregunto, o sea, si podemos hacer las dos actividades, en pintura, en la forma mediante el computador y también mediante como por así decirlo, el papel. Mira, a ver, y esto va para todos, ¿no? No creo que tenemos los recursos ni el tiempo ni el dónde necesarios para hacer un proyecto que considere algunas alternativas. Por decirte y por decirles a todos, tener un proyecto donde se pueda utilizar solamente herramientas digitales, pero para eso necesitaríamos una evaluación previa de todos los niños que van a intervenir en esta parte del proyecto, ¿sí? Y luego de cierto tiempo, tal vez en unos 3 meses, ir sacando los primeros resultados, ¿ya? Aunque de manera inicial se conoce que los resultados que recomiendan libros y para verificar si hay avance o no, se lo desarrolla a los 6 meses, ¿sí? Pero bueno, va por ahí, ¿ya? Entonces, luego de esto, sí, nosotros vamos a otra institución que tenga una cantidad similar en niños, que tengan niños características similares a los del grupo 1 y les hacemos solamente trabajos manuales, ¿sí? Y luego ir a otra institución que tenga características similares a las 2 primeras en niños y se les hace trabajos combinados, ¿sí? Es decir, desde la parte física manual
hacia una parte digital. Llevar metodologías algo similares en todos los casos y luego empezar a obtener resultados. A ver si es que hay o no hay algún otro tipo de, de ganancia dentro del desarrollo. Sí, si de pronto los niños de la institución A ganaron un poco más que los de la institución B o C, si todos estuvieron iguales, si el B ganó, si el C ganó, porque hay que ir considerando eso. Pero también dentro de este estudio hay que ir revisando cosas adicionales. Me permiten un segundo, me están llamando por teléfono. Aló. Hola, Cris. Cuéntame. Verás. A ver, yo eso le tengo. ¿Sabes qué es lo que no me permitió en el socioempleo? Es actualizar lo de la UCA. No me permite poner la fecha de fin. Y eso está, esa parte le tengo ahí complicado. En la parte de capacitaciones, ahora el asunto es que yo tengo hecho algunas capacitaciones o más bien dicho, yo lo que tengo es participación en congresos, pero yo como participante, no como ponente, no solo como oyente. Esas se certifican por 40 y eso sí envié, pero si deseas nuevamente las digitalizo y te envío. Pero no sé, Chutica, no sé si te podría decir la señora cuáles nomás están en las que ha hecho, porque de pronto yo te envío las mismas y vaya a decir que no son de cuántos años hacia atrás. Ya. No, son dos diferentes. No, son dos diferentes. Lo que pasa es que eso seguía en la universidad, en los intersemestrales de la universidad. Y a nosotros nos hacían seguir un curso cada inicio de ciclo. Por eso uno se completaba 80 horas de capacitación en la universidad por año. Solo en la U. Este es de la CENESID, este es como ponente. Y verás, es que para llegar a la ponencia, uno se entra como una especie de concurso y por eso se certifican cantidad de horas. El problema de ese es que solamente está con fecha 5 y 6 de junio del 2018. Pero de ahí tengo otro también como ponente que ese sí me validan, o bueno, me dan el certificado como 40 horas. Verás,
porque de ese tengo solo uno y de ahí los demás soy instructor. Ya, y me falta no está ahí el de Cotopaxi, no dice nada, ese. Ya veo. Por eso, claro. No, yo no seguí ese. Ya le veo y ya voy a ver el otro más ese que, verás, porque hice uno en el Congreso de Portero del 2020, también como ponencia, pero ya voy a ver si completo mejor con los otros. Ya. Ya veo. Ahora, verás, algo que sí no tengo es actualizar los certificados de la técnica. Y esa nota sí se demora en entregar. Ya Chris, dame unos minutitos, voy a buscar qué nomás hay de aquí hasta que cierre el 2020. Sí, y ya te envío. Ya, listo. Gracias, chao. Chicos, un favor. ¿Saben que me están pidiendo una documentación del instituto? Y voy a ponerme a buscar esa información, sí. A ver, algo que sí estaba planificado para hoy, porque me imaginaba que podía faltar, era el hecho de que, ¿cómo se llama? se trabaje en la parte de completar la bibliografía. Por favor, trabajemos en eso y veamos si es que debemos generar algo más hasta el día miércoles. Y el día miércoles sí les voy a pedir algo de evidencia. ¿Sí? ¿Sí me escucharon, chicas? Listo. Por favor, les pido 1000 disculpas. Voy a dedicarme a buscar esos documentos que me están pidiendo en estos momentos para el instituto. Sí, les agradezco. Nos vemos el día miércoles. Gracias.